Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar en 2 minutos, ¿sí? Que están ingresando todavía. Doctora. ¿Sí? Mientras ingresa mi compañero, quería hacerle una consulta, por favor. ¿Quién habla? Dígame su nombre, por favor. Aide Suárez, doctora. Ah, sí, le escucho, Aide. Dígame. El día de hoy ha salido el rol de exámenes, doctora. Nosotros estaríamos dando el 24 de agosto. Ya. Quería consultarle de los temas y cómo iba a ser, más o menos. Ya, permítanme que yo revise bien los temas y yo le voy a mandar, como toda la información le envío a usted, entonces deme un tiempito y yo le voy a mandar todos los temas para que usted lo comparta con sus compañeros. Normalmente siempre se da de entre 12 a 13 temas, casi, cada año es así. Entonces yo voy a evaluar eso y ya les diré desde dónde hasta dónde tienen que dar, ¿sí? Muchas gracias, doctora. A usted. Bien, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de enfermedades ampoñares. Me avisan si no avanza, por favor, las diapositivas. Bien, vamos a hablar de pénfigo. Bien, el pénfigo es un grupo de enfermedades ampoñares autoinmunes de la piel, pero también de las mucosas. Fíjense, van a aparecer ampollas en la piel y en las mucosas y se van a caracterizar porque estas ampollas van a aparecer sobre una piel sana y van a estar formadas por un mecanismo que todos ustedes ya conocen, que es la acantólisis. Es decir, la separación de las células en la capa espinosa por ruptura de sus desmosomas. Eso ya lo conocen, hemos visto al hablar de lesiones elementales, ustedes ya han estudiado esto. El proceso por el cual se forman estas ampollas sobre una piel sana en el pénfigo se llama acantólisis, que es la formación de una ampolla por la ruptura de estas uniones intercelulares en la capa espinosa, que son los desmosomas. El pénfigo tiene una mayor incidencia entre los 40 y los 50 años. Todos con cámaras encendidas, por favor. Bien, ¿cuál es la etiología? Es desconocida, pero se ha visto que puede estar desencadenado por medicamentos y en este caso hablaríamos de un pénfigo inducido. Repito, el pénfigo puede estar desencadenado, una de las etiologías pueden ser los medicamentos y en este caso hablaríamos de un pénfigo inducido. ¿Cuáles son los medicamentos que pueden desencadenar este pénfigo? Principalmente drogas con grupos tiol o sulfihídricos. Aquí hablamos de las penicilinas, de las cefalosporinas, del enalapril. Quiero ver a todos escribiendo, por favor. Penicilinas, cefalosporinas, enalapril, la rifamicina y el interferón también son medicamentos que con mucha frecuencia pueden provocar un pénfigo. También se ha visto que puede desencadenarse un pénfigo a causa de un virus y sobre todo se habla del virus herpes.
¿Se incluyen a factores dietarios dentro de la etiología de este herpes? Particularmente a los vegetales del grupo Agnum. Y dentro de estos están el ajo y la cebolla. Se han descrito también casos de pénfigo posteriores a tratamientos con radioterapia. Bien, la patogenia es una enfermedad autoinmune. Los antígenos son proteínas de adhesión celular que se llaman desmogleínas. Y vamos a ver para cada pénfigo qué antígeno va a tener. Fíjense, para el pénfigo vulgar tenemos el antígeno o la desmogleína 3. Para el pénfigo foliáceo está la desmogleína 1. Y para el pénfigo endémico también estaría la desmogleína 1. ¿Cuáles son las formas clínicas? Existen los pénfigos profundos que se van a ubicar a nivel suprabasal y los pénfigos superficiales que van a estar más arriba a nivel subcórneo. Dentro de los pénfigos profundos tenemos al pénfigo vulgar y al pénfigo vegetante. Estos son los profundos. Pénfigo vulgar y pénfigo vegetante. Dentro de los pénfigos superficiales tenemos al pénfigo seborreico y al pénfigo foliáceo. Vamos a hablar del más frecuente primero, que es el pénfigo vulgar. Este es el más frecuente en nuestro medio. Representa el 80% de todos los pénfigos, de todas las formas clínicas que hemos visto. Y además es el pénfigo más grave. En este pénfigo vamos a encontrar lesiones cutáneas, de las que particularmente va a tener una particularidad, y es que emana un fuerte olor fétido de estas lesiones. Además, van a estar acompañadas de lesiones mucosas erosivas. ¿Cuál sería la lesión elemental en el pénfigo vulgar? La ampolla. Entonces, ¿cuáles van a ser las lesiones cutáneas? En un primer momento, ampollas que van a estar en cualquier parte del cuerpo, pueden estar en el tronco, en el ombligo, en los pliegues, pero también van a estar acompañadas de lesiones erosivas en las mucosas. En la mitad de los pacientes, la enfermedad empieza en la cavidad oral. Y después de un tiempo de 4 a 8 meses, recién ahí aparecen manifestaciones cutáneas. En la mitad de los pacientes ocurre esto. Primero aparecen lesiones en la cavidad oral y después de 4 a 8 meses recién aparecerían las lesiones cutáneas, las ampollas.
Estas lesiones mucosas pueden aparecer en la mucosa bucofaringea, también pueden aparecer en la laringe, en el esófago, en los labios, en genitales y en la mucosa conjuntival también. Vean por favor la pantalla. Dijimos que en la mitad de los casos van a empezar las lesiones, que son erosiones en las mucosas. Puede ser en la mucosa bucal, conjuntival, laringe, esofágica y genital. Y meses después aparecerían las lesiones en piel. Eso es en la mitad de los casos. En la otra mitad de los casos pueden aparecer al mismo tiempo las lesiones en piel como en mucosa, ¿sí? O también, en algunos casos, puede aparecer primero en piel y a veces y después en mucosa, lo cual es más raro. Estamos viendo erosiones. Fíjense en la mucosa bucal. Aquí se ve bastante bien esta erosión. Bien, sabemos que las erosiones que están viendo acá aparecen por el destechamiento de lesiones que contengan líquido. Pues este es un pénfigo. Aquí vemos las lesiones, que son las ampoñas. Les dije que como son tan frágiles, se rompen rápido con la ropa, con el roce, y obviamente se van a romper y van a dejar como consecuencia estas erosiones, que es esta piel denudada, esta piel roja, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo ampoñas, aquí y aquí. Aquí lo mismo, vemos ampoñas, aquí se están viendo más intactas. Bien. El pénfigo vulgar tiene un signo muy importante, que es el signo de Nikolsky. Fue descrito por Nikolsky y lleva su nombre. La presión y el deslizamiento del dedo sobre la piel provocarían un despegamiento de las capas superficiales de la epidermis. Este es el signo de Nikolsky positivo para el pénfigo vulgar, solo en el pénfigo vulgar. Entonces, ¿qué significa? Que si yo agarro el dedo y rozo, fíjense, el dedo, y voy a rozar, voy a presionar en la piel de un paciente con probable pénfigo o con pénfigo, rozo, hago esto, deslizo el dedo en forma fuerte, se van a desprender las capas epidérmicas, como están viendo aquí en la imagen. Y lo que vamos a observar por debajo es la erosión, ¿sí? Es el desprendimiento de estas capas superficiales epidérmicas posterior a la presión o al deslizamiento del dedo sobre la piel. Ese es el signo de Nikolsky, que es positivo en el pénfigo vulgar. Bien, la enfermedad va a ir evolucionando por brotes sucesivos hacia una agravación. Se va a agravar el cuadro y se va a observar la reparación de las ampoñas al principio, se va a cumplir más o menos en 8 a 10 días. Luego quedan lesiones erosivas, como estamos viendo acá, y costras, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la evolución? Primero aparece la ampoña, se rompe la ampoña, queda la erosión y finalmente se forma la costra. Hay personas, dijimos que el pénfigo vulgar es grave, hay personas que empiezan a adelgazar y se les complica con alteraciones pulmonares, renales
y digestivas. Va a haber un compromiso orgánico también, ¿sí? Un compromiso interno en algunos pacientes, no en todos. Algunos pacientes pueden morir por un shock, septicemia, por una toxemia, cuando haya trastornos importantes electrolíticos, por una bronconeumonía, etc. Es una enfermedad grave, pero ahora, con el uso de los corticosteroides, se ha reducido la mortalidad de estos pacientes, porque el tratamiento de primera elección son los corticosteroides. Bien, el pénfigo vegetante. Seguimos hablando de los pénfigos profundos. Ya hemos hablado del pénfigo vulgar, ahora vamos a hablar del pénfigo vegetante. Aquí la ampolla se torna, como dice su nombre, vegetante, y lo vamos a encontrar en los grandes pliegues, en axilas, a nivel inguinal, en la boca, en los genitales y en los labios. Esta forma es menos frecuente, fíjense que representa del 1 al 2% de todas las formas clínicas de pénfigo. Es poco frecuente. Estas ampollas se van a tornar vegetantes por el sitio donde se van a ubicar, que son pliegues. Al haber mayor roce, van a tener esta apariencia, fíjense. Son vegetantes. En labios, axilas. Bien, ahora vamos a hablar de los pénfigos superficiales. El pénfigo seborreico. Las ampollas son superficiales y son flácidas. Tienen el aspecto de exematides seborreicas, fíjense su nombre, seborreica. Aparecen en la cara y pueden aparecer en el tronco, sobre todo en la parte alta del tronco. En el pénfigo seborreico no vamos a encontrar compromiso mucoso, eso lo diferencia, y también el tipo de lesiones que son seborreicas. Ahora les voy a mostrar. Vean las lesiones, generalmente aparecen en la cara y en la parte alta del torso, ¿no? Son lesiones seborreicas, aparecen ampollas en un principio, pero son muy delicadas, muy frágiles, son muy superficiales, se rompen fácilmente y dejan un aspecto más seborreico, más descamativo, como están viendo aquí en la cara y en el torso. Otro pénfigo superficial es el pénfigo foláceo. Esta se considera la forma eritrodérmica del pénfigo anterior, del pénfigo seborreico. Generalmente aparecen personas más jóvenes, las escamas son húmedas, maceradas, desprenden y se van desprendiendo en forma abundante e incesante, respetando por lo general las mucosas. También es un pénfigo superficial. Vean las lesiones, son ampollas en un principio y tienen son más eritematosas, ¿sí? Sería la forma, dijimos, eritrodérmica del pénfigo seborreico, ¿no? También lo observamos con mucha frecuencia en la cara, en la parte alta del torso. Podemos encontrarlo en el tronco, pero es más frecuente en la parte alta del torso, más frecuente en las personas jóvenes. Fíjense, tiene esta descamación también periférica, tiene este eritema y descamación periférica. Siempre tiene una base eritematosa, por eso se llama eritrodérmica. Bien. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en estos pénfigos a nivel histológico? En todos los pénfigos vamos a encontrar una ampolla. Una ampolla a nivel intramalpighiana, es una ampolla intramalpighiana
acantolítica porque dijimos que se rompen los desmosomas, sufren fenómenos picnóticos hasta su destrucción total y es una acantolisis degenerativa. Fíjense, toda esta es la ampolla, toda esta zona blanca que están viendo es la ampolla. Y en los 4 tipos de pénfigos, la ampolla se va a producir por acantólisis, ¿sí? Hay un estudio para corroborar el diagnóstico que se llama inmunofluorescencia. Esta inmunofluorescencia puede ser directa o indirecta. En la inmunofluorescencia directa se observan depósitos de inmunoglobulina G y de complemento en forma de panal de abeja, que lo están viendo acá. Fíjense la imagen, esta distribución en forma de panal de abeja. Depósitos de inmunoglobulina G y de complemento en forma de panal de abeja. Esto se observa en la sustancia intercelular del cuerpo mucoso. Esta inmunofluorescencia directa lo realizan también los patólogos del mismo fragmento de piel que hemos enviado para la histología, para la biopsia. De ese mismo fragmento ellos sacan la inmunofluorescencia directa. La inmunofluorescencia indirecta mide anticuerpos circulantes en el suero del paciente contra la sustancia intercelular. Aquí necesitamos una muestra de sangre. La inmunofluorescencia indirecta va a medir anticuerpos circulantes en el suero contra la sustancia intercelular. En la inmunofluorescencia indirecta, sobre todo nos va a ayudar a nos va a ayudar para el seguimiento de la enfermedad, para ver cómo está yendo el tratamiento, por ejemplo, ¿no? O para saber el pronóstico. Así se ha visto que cifras en la inmunofluorescencia indirecta mayores a 1 en 120 serían de mal pronóstico. Cifras en la inmunofluorescencia indirecta de 1 mayores a 1 en 120 serían de mal pronóstico. ¿Cuál es el tratamiento para los pénfigos? Sobre todo estamos hablando del pénfigo vulgar, que es el más frecuente. Como dijimos, los glucocorticoides, ¿sí? Sistémicos sobre todo. La prednisona, que se da, fíjense, a dosis muy altas. Normalmente se da de 0,5 hasta 1 miligramo kilopeso día. Se pueden dar hasta dosis de 120 miligramos por día. Se empieza con dosis alta. Y claro, se irá rebajando a medida que el paciente vaya mejorando. También se puede dar dexametasona o betametasona en goteo intravenoso lento de 6 a 12 horas. Paralelamente, porque ya sabemos los efectos adversos de los glucocorticoides, podemos dar protectores gástricos, anabólicos, potasio, vitamina D y calcio. Los protectores gástricos, sobre todo por los glucocorticoides, pero estamos dando potasio, vitamina D y calcio porque sabemos que el pénfigo es una enfermedad grave en la cual el paciente tiene que tener un buen sistema de defensas, ¿no? Entonces estamos aumentando potasio y vitaminas a este paciente. Se puede dar un tratamiento combinado cuando el médico así lo vea necesario, y es la prednisona a dosis altas, 220 a 140 miligramos por día, asociado a algún inmunosupresor. ¿Y cuáles son estos inmunosupresores? El metotrexate, se puede dar una dosis de 15 a 25 miligramos por semana, que viene en comprimidos y también en inyectable. Se puede asociar a otro inmunosupresor, que es la ciclofosfamida, de 50 a 100 miligramos por día, y también se puede asociar a otro inmunosupresor, que es la azatioprina, de 100 a 200 miligramos por día.
pueden, repito, darle un corticoide como la prednisona asociado a cualquiera de estos inmunosupresores. Va muy bien. Lo que normalmente se hace es darle prednisona por un tiempo hasta ver su mejoría y después ir retirándole poco a poco, lentamente, en forma paulatina la prednisona, y el paciente ya quedaría con alguno de estos inmunosupresores que va a tener un efecto beneficioso parecido al corticoide, pero no tiene los efectos adversos tan importantes de los corticoides, ¿no? Y lo podemos dejar durante varios meses, por ejemplo, con azatioprina. Copien esto, por favor. Bien, continuamos. Vamos a hablar de otra enfermedad ampollar, que es la dermatitis polimorfa dolorosa, o también conocida como dermatitis herpetiforme. Esta es una erupción que se caracteriza por presentar dolor, presenta prurito y ardor. Son erupciones de tipo polimorfo porque vamos a encontrar distintas lesiones en un mismo tiempo. Por eso se llama polimorfo. Distintas lesiones elementales en un mismo paciente en un mismo tiempo. Vamos a encontrar lesiones eritematosas, vamos a encontrar vesículas, ampollas, placas de tipo urticariano y pústulas incluso. Fíjense que es un polimorfismo lesional. Tiene tendencia a evolucionar por brotes y generalmente el paciente va a estar con buen estado general. Esta enfermedad, dermatitis polimorfa dolorosa o dermatitis herpetiforme, también tiene otro nombre por el que la ha descrito, que es la enfermedad de During. D-U-H-R-I-N-G, During. Esta dermatitis herpetiforme se puede presentar a cualquier edad, pero principalmente se presenta en la edad media de la vida, ¿sí? Más o menos entre los 30 a 40 años es más frecuente. Algunos autores decían que la dermatitis herpetiforme se ve de atrás, porque si ustedes ven este cuadro, la mayor cantidad de lesiones la vamos a ver en la parte posterior del paciente. Entonces, la dermatitis herpetiforme se ve siempre de atrás. Fíjense, las lesiones, sí, que están en el cuero cabelludo, en el dorso, glúteos, en muslos, en las zonas extensoras de los miembros, ¿no? Los brotes eruptivos pueden producirse sin una razón aparente o pueden seguir un traumatismo, puede ser secundario a emociones muy importantes, puede ser también secundario a la ingestión de medicamentos o algunas infecciones locales. Dijimos que tiene un polimorfismo lesional en el cual vamos a encontrar máculas eritematosas, sobre las cuales empiezan a aparecer vesículas, ampollas,
en forma agrupada. Por eso se llama herpetiforme, porque semeja a un herpes. Y si recordamos lo que ya hemos visto, en el herpes, las lesiones son muy seguidas, una cerca a la otra, ¿verdad? Están acminadas, están juntas, están agrupadas. Por eso tiene el nombre de herpetiforme, porque al principio encontramos vesículas y con mayor frecuencia ampoñas, y estas ampoñas van a estar agrupadas en esta dermatitis herpetiforme. Las ampollas se van rompiendo, dijimos que son frágiles, y en la base van a quedar las erosiones y finalmente se formarán las costras, como ustedes ya conocen. Bien, veamos las lesiones aquí en el dorso. Bueno, se ven costras en la mayoría, vemos las máculas eritematosas, aquí podemos ver las ampoñas que están agrupadas. Normalmente las ampoñas no están agrupadas. En un pénfigo una está por acá, otra por acá, por acá. En un pénfigoide lo mismo, pero en la dermatitis herpetiforme están agrupadas, están muy cerca. Así, fíjense, esas son las ampoñas. Luego vemos las costras, ¿no? Bien, una de las etiologías más importantes para esta dermatitis herpetiforme es aquella vinculada a problemas de malabsorción, es decir, vinculada a una enteropatía gluten sensible. Significa que está relacionada con la enfermedad celíaca, ¿sí? Esa enfermedad sensible al gluten. Entonces, la mayoría de estos pacientes tienen esa enteropatía gluten sensible, enfermedad celíaca asociada. También se ha visto que puede estar asociado al cáncer de vejiga, al cáncer de recto, cáncer de genitales, sobre todo. A nivel histopatológico, lo que vamos a encontrar en la dermatitis herpetiforme son microabscesos de neutrófilos a nivel de las papilas dérmicas, con un infiltrado de eosinófilos, fibrina y a veces separación de las papilas y la epidermis. Suprayacente sería una ampolla a nivel subepidérmico, por debajo de la epidermis. Aquí está la ampolla. Ampollas subepidérmicas. Son un poco más profundas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la dermatitis herpetiforme? Siempre, de primera elección, la dapsona, que es una sulfona. La dapsona, que se da dosis de 100 a 200 miligramos por día, vía oral. Esta dapsona, uno de sus efectos adversos es que puede provocar anemia hemolítica. Entonces, siempre antes de darle estudio al paciente, que es hidrogenasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Para secar un poco estas lesiones se pueden hacer baños con permanganate. Y también se pueden utilizar lociones o cremas antipruriginosas, porque dijimos que el paciente tiene síntomas, ardor, prurito, ¿no? Entonces vamos a tratar esto también, ¿no? Con cremas antipruriginosas.
pero el tratamiento de primera elección para la dermatitis herpetiforme es la dapsona. Bien, ahora vamos a hablar del pemfigoide ampoñar. El pemfigoide ampoñar aparece en personas mayores de 60 años. Este pemfigoide va a comprometer a la piel y también a las mucosas. La lesión es una ampolla grande y tensa que contiene un líquido limpio y a veces hemorrágico. Va a afectar la parte inferior del abdomen, la parte superior de los muslos y las superficies flexoras de los antebrazos principalmente afecta estas zonas. Las lesiones de las mucosas se observan en un 10 a un 35% de los pacientes, es decir, que en el pemfigoide ampoñar vamos a tener un compromiso cutáneo y también un compromiso mucoso solamente en un 10 a un 35% de los pacientes, no en todos, ¿sí? Copien eso, por favor. Bien, entonces el pemfigoide ampoñar afecta a la piel y afecta en el 30% de los pacientes a la mucosa bucal. Son ampollas translúcidas algunas y algunas de contenido hemorrágico, como están viendo acá. Son también frágiles. Y lo que caracteriza al pemfigoide ampollar es que aparecen personas mayores de 60 años, ¿sí? Fíjense las ampollas. Obviamente después vemos erosiones y costras. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? La mayoría van a ser esporádicos. Se ha visto que algunos pacientes después tienen una exposición a la radiación ultravioleta de tipo B y de tipo A y posterior a esto les aparece el pemfigoide ampoñar. También algunos pacientes posterior a la radioterapia. Bien, ¿qué se ve en el laboratorio? Vamos a ver un aumento de inmunoglobulina E sérico y el 50% de los pacientes, esto es importante, presentan eosinofilia, que vamos a ver también que va a haber un infiltrado eosinofílico muy importante a nivel histológico. En el laboratorio, el 50% de los pacientes tienen aumento de eosinófilos, eosinofilia. Le hacemos el estudio anatomopatológico y le hacemos la inmunofluorescencia, que dijimos que la inmunofluorescencia es un estudio muy importante para estos pacientes con ampollas, ¿no? En la inmunofluorescencia directa vamos a encontrar depósitos lineales de sustancias inmunoreactivas en la zona de la membrana basal epidérmica, depósitos de C3 y de inmunoglobulina G lineal a nivel de la membrana basal. Les muestro. Fíjense, esta línea fluorescente es de lo que les estoy hablando. En la inmunofluorescencia directa observamos depósitos lineales de distribución lineal de inmunoglobulina G y de complemento 3, de C3, a nivel de la membrana basal. Esto es típico, diagnóstico para
pemfigoide ampollar. Bien, este pemfigoide ampollar también puede estar asociado a otras enfermedades. Se puede asociar a un proceso maligno, por ejemplo, un cáncer. Se puede asociar a un líquen plano y se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, a la diabetes o a un hipo o hipertiroidismo. A nivel histológico, sí, ahora les hablo de la histología. Bien, a nivel histológico vamos a encontrar esta ampolla por debajo de la epidermis. Es una ampolla subepidérmica y dentro de la ampolla vamos a encontrar un infiltrado de eosinófilos, de linfocitos y de histocitos, pero principalmente de eosinófilos dentro de la ampolla subepidérmica. ¿Cuál es el tratamiento? Similar al del pénfigo ampollar, glucocorticoides, prednisona a altas dosis. Se puede asociar esta prednisona a los inmunosupresores y también se puede dar dapsona. En el pénfigo ampollar no habíamos hablado de la dapsona, sino en la dermatitis herpetiforme. Fíjense que en el pemfigoide ampollar también podemos dar dapsona. Esta dapsona siempre la dosis va desde 50 miligramos, que sería la dosis más baja, hasta 200 miligramos. Siempre haciendo primero el estudio de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pemfigoide cicatrizal, estamos hablando de los pemfigoides. Pemfigoide cicatrizal, aquí vamos a ver escasas ampollas en la cara y a nivel del cuero cabelludo también, pero sobre todo vamos a ver estas ampollas en las mucosas. Y estas ampollas van a cicatrizar dejando sinequias. Estas sinequias, que son uniones, fíjense que pueden alterar y provocar incluso cegueras, pueden provocar sinequias faríngeas, lo cual sería fatal porque le impediría la respiración, y laringias, perdón, y faringias también. Sinequias conjuntivo-palpebrales, sinequias nasales, sinequias faríngeas, laringias, esofágicas y genitales, lo cual dejaría cicatrices irreversibles. Estamos hablando de un pemfigoide cicatrizal. Aquí vemos ampollas en la cara, en el cuero cabelludo y también en las mucosas conjuntivas, boca, nasal, genital, laringe y faringia. El cuadro histológico e inmunológico van a ser similares al de un pemfigoide ampollar, con esa ampolla subepidérmica y con esos depósitos de inmunoglobulina G y C3 a nivel lineal, de distribución lineal en la capa basal. Principalmente va a afectar a la mucosa oral y a la mucosa ocular. Y en un 25% de los pacientes también puede afectar a la piel.
En un 10% de los pacientes puede afectar también a la mucosa faringolaringea. ¿De qué? ¿De helados? Micrófonos, por favor, Johara Cervantes. Gracias. Fíjense, por favor, la afectación a nivel ocular y fíjense la sinequia, esta unión. Va cerrando el orificio, fíjense, la sinequia a este nivel. Todo esto se ha unido. En los labios lo mismo, en las comisuras. Fíjense las sinequias. Como les dije, una sinequia a nivel laringio puede provocar disnea e incluso la muerte del paciente. Y finalmente hablamos del pemfigoide gestations. Pemfigoide gestacional es el pemfigoide que aparece en el embarazo. Es el pemfigoide gestations, gestationis, gestacional, así se llama. Se observa en el embarazo y también después del parto. Sobre todo entre el segundo y tercer trimestre podemos observarlo. Vamos a ver una erupción papulovesicular y finalmente encontramos ampollas también. Se localiza principalmente en las palmas, en las plantas, en el tórax y en la cara, en piel. Y bueno, algo que caracteriza al pemfigoide gestationis es que puede recidivar en los próximos embarazos. Es decir, si un embarazo tiene el pemfigo gestacional, en sus próximos embarazos hay una alta probabilidad de que vuelva a tener este pemfigoide gestacional. El tratamiento se debe hacer a tiempo con prednisona entre 20 a 40 miligramos por día. La mayoría de los fetos no se ven afectados porque vamos a hacer un tratamiento oportuno, aunque puede existir un menos del 5% de neonatos nacidos con afectados con madres que hayan tenido un pemfigoide gestacional. Y estos riesgos incluirían incluso una mortalidad infantil. Vean cómo son las lesiones. Estamos estudiando esto dentro de pemfigoides ampoñares porque presenta justamente ampollas en el tronco, en cualquier parte del cuerpo. No afecta mucosas, pero en la piel sí. Tronco, cara, miembros superiores, miembros inferiores. Podemos hacer, si son pocas lesiones, podemos hacer un tratamiento tópico con corticoides tópicos, pero si ya son muchas en cantidad, tenemos que usar prednisona vía oral, de entre 40 hasta 60 miligramos por día. Aquí estamos viendo también un pemfigoide gestacional, ya no se ven las ampollas, pero se ve este eritema de base, ¿no? Aquí habían ampollas ya desechado, se están queriendo formar ya las costras. Muy bien, con eso terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta sobre estas enfermedades ampollares. Hemos visto sobre todo los más frecuentes, que son pemfigo vulgar, pemfigoide ampollar y dermatitis herpetiforme, que son las más frecuentes. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Doctora, disculpe, ¿cómo era la otra forma de llamar a la dermatitis herpetiforme? Enfermedad de During. D-U-H-R-I-N-G, During. Dermatitis herpetiforme o erupción polimorfa dolorosa, porque los pacientes refieren prurito, ardor y dolor. Gracias, doctor. ¿Por qué? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Ha quedado todo claro? La inmunofluorescencia ha quedado clara, ¿verdad? En un pemfigo ampollar, fíjense. Depósito de inmunoglobulina G y complemento en panal de abeja.
Y en los pemfigoides, ya sea pemfigoide ampollar, pemfigoide cicatrizal o pemfigo gestacional, es un depósito de inmunoglobulina G y C3 de distribución lineal, porque es solo una línea, a nivel de la membrana basal. Eso es muy importante para el diagnóstico. Siempre pedir inmunofluorescencia cuando piensen en pemfigos o pemfigoides, ¿sí? Bueno, hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles, ¿sí? Y señorita Aide, entonces yo me comunico con usted para enviarle los temas que van a entrar a este parcial. Muchas gracias, doctora. A ustedes, que les vaya muy bien.